Bienvenidos todos a el segundo podcast. El tema de este podcast es la antimateria de la ficción a la realidad. Ya, si están viendo esto desde YouTube, quiero aclarar rápidamente que esto es una de las cosas que hago en mi canal de Twitch y esto decidí subirlo a mi canal de LOL para probar y ver qué tal va la cosa. Así que si ustedes simplemente esperan ver el contenido de LOL, no se preocupen porque eso va a seguir igual que siempre. Simplemente quise ver qué pasa si subo esto a mi canal de YouTube de LOL en vez de el de física. Así que, bueno, ahí está. Así que espero que lo disfruten. Muy bien. Entonces comencemos ya con lo que nos convoca. La antimateria. Y quise llamar esto de la ficción a la realidad porque creo que para mucha gente la noción que tienen acerca de la antimateria está formada en gran parte por lo que uno ve en la ciencia ficción. Y además, lo quise llamar así porque la antimateria comenzó también como ficción para los físicos. Ya esto comenzó como algo que se postuló así como una posible solución a un problema, pero que resultó ser bastante problemático conceptualmente. Y vamos a ver eso bastante en detalle en unos cuantos momentos. Entonces comencemos con, como siempre, el comienzo. Y quiero destacar un poco lo que se ve de la materia o la antimateria en la ciencia ficción. Y aprovecharé de hacer un pequeño comentario, porque en streams anteriores se recibió esta pregunta y puede ser que alguno de ustedes tenga algún error de concepto similar. Ya la antimateria no tiene nada que ver con la materia oscura o la energía oscura. Ya he escuchado esa pregunta algún par de veces antes, así que simplemente quiero asegurarme de que eso esté bastante claro. Ya, quizá en algún podcast futuro podemos hablar de energía oscura o materia oscura, pero de momento estamos en antimateria que no tiene nada que ver. Entonces, los dos ejemplos que al menos yo puedo recordar de antimateria, seguramente hay muchos ejemplos más, se presentan en Star Trek y en Ángeles y Demonios. En Star Trek utilizan antimateria como combustible en las naves espaciales y en la película Ángeles y Demonios se utiliza antimateria como un explosivo. Ya no sé si recuerdan o lo han visto, pero en la película está esta amenaza de que hay una bomba de antimateria que va a hacer explotar, creo que era el Vaticano o algo así, y tienen que intentar detenerlo. Entonces, el hecho de que la antimateria se represente de estas formas en la ficción, en la televisión, significa que cuando uno escucha después antimateria, lo relaciona con este tipo de cosas, ¿no? Básicamente, antimateria, boom, boom, peligroso. Eso es lo que uno recuerda de la antimateria. Y en general, no se tiene mucha noción más allá de eso. Además que el hecho de que tenga anti en el nombre ya lo hace sonar problemático, ¿no? Es como antimateria. Anti, es como de una es lo que se opone a la materia, nosotros somos materia, por tanto es peligroso. Es lo primero que uno piensa. Y si bien es cierto, y la antimateria, como vamos a ver, resulta que sí tiene aplicaciones de este estilo, la verdad es mucho más compleja y mucho más interesante, porque tiene aplicaciones que van mucho, mucho más allá. Entonces vamos a comenzar a entender la antimateria desde sus orígenes, es decir, cuándo se postuló por primera vez y por qué. Y para ello voy a llevarlos en un viaje desde lo que postuló Dirac, ¿ya? Paul Dirac, un físico muy, 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 muy importante, contemporáneo de Einstein, de muchos otros, que fueron parte de la gran revolución de la física del siglo XX. Entonces, lo que ocurrió acá con este caballero Dirac es que él estaba trabajando en hacer la formulación de la cuántica, ya de la mecánica cuántica, y postuló algo que se llama la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac es este monstruo que aparece acá, que no es muy grande, pero se puede ver feo, sobre todo si es que no han tenido algún curso de mecánica cuántica relativista o de teoría cuántica de campos, que es donde se suele ver. Y no se preocupen mucho del significado porque no me interesa que entremos ahí. Lo que tienen que saber de la ecuación de Dirac es que esta es una ecuación que describe alguna partícula. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que con esta ecuación, si tú le das los datos de alguna partícula en particular, por ejemplo, un electrón, ya que es una partícula subatómica, o sea, es una de las partículas que componen los átomos, ya, si tú le das la información de un electrón, esto te va a dar toda la información que tú necesitas para saber qué es esta cosa. Y la ecuación de Dirac es muy importante porque es una ecuación que combina elementos de la mecánica cuántica, ¿ya?
quiere decir que trabaja la materia como algo formado por estos puntitos bien chiquititos, ¿no? Y bueno, después hay todo un tema de la cuantización de campos, pero eso no los voy a molestar ahora. Y además es relativista, es decir, permite que se trabaje con energías altas. Que esto de hecho fue un gran desafío, o sea, combinar la cuántica con la relatividad especial, ¿ya? Relatividad general también es algo que se quiere hacer, pero aún no se ha logrado. Con la relatividad especial es bastante difícil, ¿ya? Entre tanto ya se logró, pero fue bastante complicado al comienzo. Entonces, cuando se entrega la información a la ecuación de Dirac de un electrón, se obtiene esta ecuación de aquí, que nos dice cuál es la posible energía para un electrón que está libre. O sea, un electrón que puede viajar libremente sin nada que lo moleste. Y esta ecuación, como podemos ver, es E al cuadrado es igual a M cuadrado C a la cuarta más P cuadrado C al cuadrado. ¿Qué significa cada una de estas cosas? M es la masa del electrón, P es el momentum, que es básicamente una cantidad que está relacionada a la velocidad del electrón. Ya mientras más velocidad tenga, más momentum tiene. Si no tiene velocidad, no tiene momentum. ¿Ya? Y C es la velocidad de la luz, que es una constante. Esta es la solución que se obtiene acá. Y quiero destacar que esto quizás les parezca un poquito familiar. Y lo que ocurre es que si que tenemos el momentum igual 0, ¿y qué significa que el momentum sea igual 0? Significa que nuestro electrón no se está moviendo, está quieto en el espacio. ¿Ya? Si es que ocurre eso, entonces en esta ecuación este p cuadrado desaparece, ¿no? Porque esto es 0, por tanto 0 por c cuadrado te da 0 y te queda solamente la primera parte, que sería e al cuadrado es igual a m cuadrado por c a la cuarta. Y si le sacamos la raíz cuadrada a esta ecuación, ¿qué obtenemos? Obtenemos que la energía del electrón es mc al cuadrado, ya que significa que la energía que tiene es únicamente lo que se denomina su energía en reposo. Y esta es la famosa relación entre masa y energía de Einstein, que es como una ecuación que aparece hasta en la sopa, como que a todo el mundo le encanta mencionarla, aunque no tenga nada que ver. Pero esta ecuación resulta ser muy muy importante, porque esta te dice que si que tú tienes una cierta cantidad de masa, por ejemplo, si tenemos 1 kilogramo, esa se puede transformar en energía, y la cantidad de energía que esta equivale es este kilogramo multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Ya? Y ya que la velocidad de la luz es muy grande, o sea, son 300.000 metros por segundo más o menos, y está al cuadrado más encima, aunque tú tengas 1 kilogramo, se multiplica por un número muy, 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 muy grande, por tanto, la energía liberada es gigante. ¿Ya? Y por eso también, por ejemplo, la energía atómica es muy efectiva, porque tiene mucha energía que se libera al transformar masa en energía. Y es el mismo funcionamiento que tiene la antimateria, como veremos después. El tema es que, volviendo ahora a nuestra ecuación original, ¿no? Está e cuadrado m cuadrado c a la cuarta más p cuadrado c cuadrado. Volviendo a esa ecuación, nosotros aquí tenemos una ecuación que nos da la energía al cuadrado, ¿ya? No nos da la energía. Entonces nosotros queremos, de alguna forma, despejar la energía solita, sin el cuadrado. Y la forma en la que uno hace eso es sacar la raíz cuadrada, ¿no? Pero aquí quiero aclarar algo que es muy importante. Y para eso voy a dar un ejemplo. Si teníamos una ecuación simple, por ejemplo, x cuadrado es igual a 9. ¿Cuánto vale x acá? Nosotros aplicábamos la raíz cuadrada. Es decir, x puede ser 3 o x puede ser menos 3. Y esto es muy importante, porque muchas veces uno se queda con el valor positivo. Ya, muy, muy, muy importante. Pero el valor negativo también es posible, porque tanto 3 por 3 es 9, como menos 3 por menos 3 también es 9, ya, porque los menos se cancelan y te queda el 9 que es positivo. Entonces, de la misma forma que x cuadrado igual 9 tiene dos soluciones, ahora esta cuestión de la energía también tiene dos soluciones. Por un lado es la raíz positiva y por otro lado es la raíz negativa. Pero aquí tenemos un problemita. No sé si es que, bueno, si es que alguien acá es medio ñoño, le gusta la física, quizás lo puede identificar. Pero tenemos un posible valor para la energía del electrón. Recordemos que estamos hablando de eso. Estamos diciendo ya cuál es la energía para un electrón que se mueve libremente. Puede ser positiva, dice acá. Y acá dice que puede ser negativa. Pero energía negativa es algo que no tiene sentido físico, ¿ya? La energía, justamente la gracia es que pueda mover algo, que pueda hacer algo.
Y negativa, la verdad es que no tiene sentido. Entonces lo que se hizo inicialmente, lo que planteó Dirac, y es algo que se hacía también en la física normal, entre comillas, la no cuántica, que le decimos mecánica clásica, era que, bueno, tenemos resultados que son matemáticamente posibles, pero eso no significa que sean físicamente posibles. Entonces, lo que se postuló inicialmente es decir, bueno, la energía negativa no tiene sentido físico, ¿ya? ¿Y por qué eso? Porque en el mundo que uno observa, las cosas siempre tienden a ir hacia el menor valor de energía que puedan. Entonces, siempre van a estar yendo al menor valor. Y eso se puede hacer siempre y cuando no puedas tener energías negativas. Porque si no, no hay un menor valor. Siempre estaría como descendiendo hacia el infinito y nunca podría encontrar un estado estable y todo sería a la B. Entonces no tiene ningún sentido. Por eso es que inicialmente esto se descartó. Pero en cuántica la cosa no es tan simple. Tú no puedes llegar y descartar un resultado solamente porque no lo entiendes bien o porque no te gusta, básicamente. Entonces, hubo harta gente que se molestó con esto. Entre ellos estuvo el físico alemán Hermann Weyl, que cuestionaron fuertemente esta decisión y continuó el debate respecto de qué se debería hacer con esta solución de energías negativas. Y aquí es donde Dirac, una vez más, postuló una solución que es... Esta solución se le dice el mar de Dirac o el mar de electrones de Dirac y lo postuló en 1929. Y lo que él postuló es que estos estados de energía negativos existen, ¿ya? Y entonces, ¿por qué es que no colapsa todo como uno se lo esperaría? Y la respuesta que dio es que no colapsa porque todos los estados negativos posibles, todos los infinitos estados de energía negativa posibles, ya están llenos por lo que él llamó un mar de electrones, un mar infinito de electrones. Y ya que los electrones obedecen algo que se llama el principio de exclusión de Pauli, es decir, no pueden haber dos electrones en el mismo estado. Por tanto, como ya está lleno, los electrones que vemos nosotros de energía positiva no pueden caer a lo de energía negativa porque ya están ocupados. Ya, entonces eso en principio da una explicación a por qué sí se pueden permitir estados de energía negativa, pero por qué no los vemos. El problema es que introduce algo que es bastante incómodo, porque esto significa que todo nuestro universo básicamente está repleto de un mar invisible de electrones que no podemos detectar. Y eso es como raro. Los electrones se supone que tienen carga, que hacen cosas, pero como están uniformemente distribuidos, planteaba Dirac que como que todo se cancela básicamente y no se notan. Y la explicación en sí como que tiene sentido en cuanto a las soluciones de energía negativa, pero no estaba totalmente cómodo con la solución. Aún así, este modelo plantea algunas cosas y hace unas predicciones muy interesantes. Porque esto dice que todo el universo básicamente y que el mismo vacío está compuesto por este mar de electrones. Entonces está la posibilidad de que uno le inyecte energía al vacío mismo, como al espacio mismo, y que digamos que tenemos algún fotón, que es la luz, o alguna forma de darle energía, que puede ser alguna partícula con mucha energía, hay varias formas, y que ésta choque con uno de los electrones que están en este mar de energía negativa. Y si es que este choque venía con suficiente energía para que el electrón salte desde acá abajo en su estado de energía negativa hasta un estado de energía positiva, entonces se tendría de la nada que apareció un electrón, ya, gracias a este choque, y además aparece un agujero, porque ahora donde estaba el electrón antes, ahora ya no está. Por tanto, hay una falta de electrón. Y ya que el electrón tiene una carga negativa, donde no está el electrón, habrá una carga de energía positiva, porque es donde ya no está la negativa, se vería como una carga positiva. Entonces, esta es la primera vez que se ve el concepto de una posible antipartícula. Y ahí vieron que si es que uno tiene suficiente energía, puedes hacer aparecer, por un lado, una partícula, que es el electrón, y además un agujero que tendría las mismas propiedades, pero carga opuesta, que sería en este caso positiva. Inicialmente, hay que decir, Dirac pensó que esto era el protón. De hecho, no pensó que era
un electrón positivo, sino que pensó que era el protón, otra partícula subatómica, pero las masas no son iguales, por tanto no tenía mucho sentido y finalmente terminaron desechando esa parte y empezaron a justamente pensar en esta posibilidad de que sea efectivamente un electrón positivo. Y ya que los físicos somos conocidos por nuestra infinita creatividad al momento de elegir nombres, al electrón positivo se le llamó positrón. Al menos el nombre se explica solo, supongo. Pero bueno, entonces el mar de Dirac empezó ya a, si bien de una respuesta que quizás no es tan cómoda a las energías negativas, postuló por primera vez esta posibilidad de que existan antipartículas, al menos para el electrón. Bueno, y en tiempos posteriores se hizo lo mismo, pero para todas las otras partículas. ¿Ya? Y el positrón, de hecho, fue descubierto unos cuantos años después, y de hecho fue descubierto por una gran cantidad de científicos en distintos laboratorios que están todos haciendo experimentos similares. Y la idea del experimento que hicieron para descubrirlo es que justamente tenían fotones de gran energía y hacían que tengan suficiente energía para producir dos electrones, o sea, un electrón con carga positiva y uno con carga negativa. ¿Ya? Y los ponían en un campo magnético. ¿Y por qué en un campo magnético? Porque los electrones en un campo magnético se mueven de una cierta forma, se mueven de forma circular, y la dirección del círculo depende de la carga. Entonces, como podemos ver, un electrón con carga negativa se va en una dirección, y en otra dirección, pero con el mismo movimiento, se iría un electrón que tenga carga opuesta. Entonces, si es que observaban dos círculos, pero con direcciones distintas, entonces iba a significar que tienen un electrón y un positrón y que efectivamente existen las antipartículas. Y esto efectivamente se descubrió tan solo unos pocos años después de la predicción que hizo Dirac. Pero aún así, el problema de las energías negativas seguía, al menos al momento de que Dirac postuló este mar de electrones. Y ahí es donde entra la interpretación de Feynman-Stuckelberg. Y esta es donde las cosas realmente se ponen feas, donde se ponen interesantes. Porque recordemos, ya, esta era nuestra energía negativa, ¿ya? Esta era la solución de energía negativa. Pero realmente no se había solucionado tanto el problema, sino que simplemente estábamos como intentando de lidiar con él, intentando de como explicar un poquito, pero no habíamos realmente explicado qué es esta energía negativa y el tema del mar de electrones es bastante incómodo. Ya no es algo que nos guste demasiado. Entonces aquí casi hago spoiler, aquí lo que postularon Feynman con Stuckelberg es que la solución de energía positiva es lo que corresponde al movimiento de un electrón. ¿Ya? Todo bien. Pero la energía negativa no corresponde a un electrón. ¿Ya? Y ahí vieron que la ecuación de Dirac, al momento de darte las dos energías, estaba justamente diciéndote que hay dos tipos de partículas. Un tipo de partícula con energía positiva y luego este otro tipo de partícula que pareciera tener energía negativa. ¿Y por qué digo pareciera? Porque al hacer estudios matemáticos de cómo se comporta esta energía negativa y cómo se comportan los positrones, se llegó a la conclusión de que un electrón que se mueve en el tiempo hacia el futuro es físicamente indistinguible de un positrón que está viajando hacia el pasado. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que un electrón viajando hacia el pasado tiene energía negativa y por tanto un positrón viajando hacia el futuro tendría energía positiva. Por tanto, las soluciones a la ecuación de Dirac lo que te estaban diciendo es que puedes tener electrones que viajan hacia el futuro y esa era la energía que veíamos positiva, o puedes tener electrones viajando hacia el pasado, que son los positrones viajando hacia el futuro. Y por tanto, al introducir ese concepto, el problema de la energía negativa desaparece completamente al simplemente estar metido en el comportamiento de un positrón. Ahora, al comienzo eso puede ser bastante peculiar, pero la noción de viajar al pasado para las partículas no es igual que para nosotros. Ya no va ahí por un tema de causalidad, es más que nada una definición
física que se hace en cuanto al comportamiento en las interacciones. Y con esto también, con la interpretación que hicieron, se pudo empezar realmente ya a trabajar con las antipartículas de forma física. Entonces, este es un ejemplo que quise mostrar. Esto se llama un diagrama de Feynman, ya justamente debido a Feynman. Y lo que muestra acá es que tenemos un electrón viajando hacia el futuro y un electrón viajando hacia el pasado. Por eso tienen la flechita al lado contrario, que esto se interpreta como que un electrón choca con un positrón. Se aniquilan y liberan energía. Y esa es una gran propiedad de la antimateria. Y es que si tú tienes una antipartícula y su respectiva partícula, y estas colisionan, se aniquilan completamente y toda su masa se libera de acuerdo a la ecuación de Einstein de que energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Ya? Y se libera justamente en forma de fotones, que son ondas electromagnéticas, ¿ya? O, entre comillas, luz. Pero ahí con física hay que tener cuidado porque de repente uno tiene nociones un poquito distintas entre física y no física de lo que es luz. Pero esto es básicamente algo muy importante en la antimateria. Que la antimateria se aniquila con la materia normal y puede producir muchísima energía. Y de ahí justamente de donde salen todas estas interpretaciones de la ciencia ficción, de las bombas y las combustibles y todas esas cosas. Y quise acá hacer una pequeña, entre comillas, animación, no tan bien hecha, pero lo que puedo hacer yo, para representar un poco lo que significa este tema de la equivalencia entre un electrón que viaja hacia el pasado y un positrón que viaja hacia el futuro. Entonces puse unos cuantos autitos acá, espero que se alcancen a reconocer bien. Pero es simplemente una serie de autos que están en una calle. Y el primer espacio no hay nada. Básicamente hay un espacio libre. Entonces lo que hacen los autos es que avanzan en la calle, ¿no? Entonces el que estaba en el segundo lugar avanza, y luego avanza al siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente. ¿Ya? Ese es lo que está ocurriendo acá. Entonces quiero comparar esto a lo que ocurre con nuestro electrón y el positrón. Entonces pensemos en estos autos como un electrón y viajar hacia la derecha como viajar hacia el futuro. Entonces, a medida que viaja... dirección equivocada. A medida que viaja un electrón hacia el futuro, vemos que el positrón va viajando al revés. Y eso tiene sentido porque, claro, la falta de un electrón es básicamente un positrón. Entonces, el electrón viaja al futuro y el positrón va viajando hacia atrás. Y si es que ahora vamos al revés en el tiempo, como desde el futuro hacia el pasado, no, antes fuimos del pasado hacia el futuro, en la forma normal de avanzar en el tiempo, ahora lo haremos al revés. Entonces aquí tenemos que el positrón va a ir avanzando hacia el futuro. Ahí sí, va a ir avanzando hacia el futuro, pero ahora el electrón, que era el auto, avanza hacia la izquierda, que es lo que habíamos relacionado como ir hacia el pasado. Ya, entonces, el auto, recordemos, electrón, avanza hacia la izquierda, que es el pasado, mientras que el espacio, la falta del auto, vendría siendo el positrón y avanza hacia la derecha, que es el futuro. Entonces, ahí equivoco de lado. Entonces ahí podemos viendo que a medida que los autos avanzan hacia la izquierda, a medida que el electrón avanza hacia el pasado, el positrón avanza hacia el futuro. Y si se fijan, es algo completamente indistinguible. Tú puedes ver que los autos avanzan hacia la izquierda o el espacio vacío avanza hacia la derecha. No hay ninguna diferencia entre estas dos cosas. Es lo mismo decir que el auto avanza hacia la izquierda que decir que el espacio avanza hacia la derecha. Ya, no hay ninguna diferencia. Y de la misma forma es lo mismo decir que un positrón avanza hacia el futuro que un electrón avanza hacia el pasado. Ya, probablemente es un concepto algo difícil de internalizar al comienzo, pero es bueno haberlo visto. ¿Ya? Y con esto, ya habiendo visto como el origen de la antimateria y que ojalá haya podido quedar un poquito más claro de dónde vienen, vamos a ver ya las aplicaciones que tiene la antimateria. Y en particular la aniquilación de pares, que se le llama. ¿Y qué es esto? Esto es simplemente el hecho de que una partícula y una antipartícula se aniquilan. ¿Ya? ¿Y por qué? Por eso mismo es aniquilación. ¿Y por qué de pares? Porque siempre ocurre en pares, ¿no? La antipartícula con su partícula. ¿Ya? No puede ocurrir de A1 ni de A3, es de A2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá quiero dar un ejemplo. Ya recordando la relación de energía y masa de Einstein, E igual mc².
demos números a esto. Entonces digamos que tenemos un positrón que se encuentra con un electrón. Veamos cuánta energía libera esto. Entonces simplemente reemplacemos aquí la masa del electrón, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, o sea, es 0,00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 0ः Y c es la velocidad de la luz, como hablamos, que es 3 por 10 elevado a 8. O sea, 3 y 8 ceros después de él. Ya, entonces, al momento de que se aniquilen estas dos partículas, la energía liberada vendría siendo, bueno, multiplicar dos veces las masas, porque tenemos la masa de un electrón y del positrón, que las masas son iguales, por tanto, son dos veces la masa de uno. Y hacemos toda la multiplicación con los numeritos que tenemos acá, y nos da que la energía es de 1,638 por 10 elevado a menos 13 joule. Y para poner esto en perspectiva, porque en general uno no tiene mucha noción de cuánto es esto, sé que no has trabajado antes con este tipo de cosas, al momento de que se aniquilen, se liberan dos fotones, y cada uno de ellos tiene 511 kiloelectronvolt de energía. Ya esa es la típica unidad de medida que se utiliza en estos casos. ¿Y cuántos son 511 kiloelectronvolt? Bueno, esto es más de 3 veces la energía que tienen los rayos X, ya, que se utilizan. O sea, los rayos X más intensos son como 3 veces menos que esto. O sea, estos caen en la categoría de rayos gamma, que son de alta intensidad. Y de hecho esto también se observa mucho en el espacio. Y de hecho cuando tú ves en el espacio, estás observando el universo y ves fotones que tienen exactamente 511 kiloelectronvolt de energía, es muy probable que estos se hayan formado por la aniquilación de un electrón y un positrón. ¿Ya? Porque esa es la única energía que te pueden dar si es que estaban en reposo. Ya, de ahí si tienen más puede cambiar un poquito. Muy bien. Y de ahí quise dar otro ejemplo. Ahora pensando en el tema de los combustibles que se pueden hacer en base a la antimateria y también de las posibles bombas. Entonces digamos que tenemos 1 gramo de antimateria y lo combinamos con 1 gramo de materia. ¿Ya? Entonces tomamos la misma ecuación, E igual a mc cuadrado, pero la masa ahora son 2 gramos. Por eso puse 2 veces por 0,001, ya, porque esto debe estar en kilogramos, ya, 1 gramo es una milésima parte del kilogramo. Y multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado. Y esto nos da que la energía liberada por 1 gramo de antimateria con 1 gramo de materia es 1,8 por 10 elevado a 14 joule. Y esto, para ponerlo en perspectiva una vez más de 100 veces la energía liberada por Little Boy en Hiroshima. Ya, o sea, realmente es bastante. Ya, muy, muy grande. El, entre comillas, problema que tiene esto, o sea, ¿por qué es que no sería muy factible hacer una bomba de antimateria? Es porque almacenar la antimateria es muy difícil, porque se aniquila inmediatamente en cuanto toca materia, y literalmente todo lo que hay en nuestro universo, al menos cerca nuestro, es materia. Entonces, ¿cómo almacenas algo dentro de algo con lo cual se destruiría? Entonces, la técnica que existe consiste en atrapar la antimateria dentro de un campo magnético, cosa de que así no toque nada directamente, pero es bastante difícil, ya no es simple. Entonces por eso es que no se almacena mucho, y bueno, y también porque no deberías hacerlo, no deberías andar almacenando gramos de antimateria en ninguna parte. Muy bien, entonces esto es como por la parte de los usos más para la ciencia ficción, pero quiero hablar un poco acerca de los usos de verdad que tiene la antimateria, que son bastante más interesantes, creo yo, que los que le dan la ciencia ficción. Entonces, en primer lugar, quiero comentar acerca del rol que tuvo la antimateria en el descubrimiento del bosón de Higgs. ¿Ya? El bosón de Higgs, también llamado la partícula de Dios, bueno, sensacionalismo ahí, pero sí, hay un libro, creo que le dijeron así que bueno, lo aprovecho de usar porque vende harto. El bosón de Higgs es básicamente una partícula que es la que le da la masa a todas las otras partículas. Ya, por eso es que se le dice la partícula de Dios, porque es justamente como la que permite que todo sea, básicamente. Y al momento de descubrir esta, lo que se hizo fue que se tomó un protón y un antiprotón y se puso en un campo magnético. Y lo bueno de utilizar un protón y un antiprotón es que, bueno, de partida es bastante fácil conseguirlos, ¿ya?
Y además de que si los pones en un campo magnético, el protón gira en una dirección y el antiprotón, como vimos, gira en dirección contraria. Por tanto, si es que chocan al doble de la velocidad a la que estaban girando. Es lo mismo que si estás con auto, un choque frontal es mucho más peligroso que si uno va detrás del otro. Entonces, eso es lo que se quiso hacer en el colisionador de partículas. Y se quiso utilizar antimateria justamente, por un lado, porque es fácil de conseguir y además porque te permite hacer colisiones mucho más potentes sin realmente complicar mucho el experimento. Y al hacer esta colisión se pudo observar, ya después de bastantes intentos, un montón de mediciones, pero finalmente se pudo descubrir el bosón de Higgs y el uso de antimateria fue crucial para este experimento. Otro uso que hay son los PET scans. Ya estos son las tomografías por emisión de positrones o Positron Emission Tomographies. Y lo que hacen ahí es que en general te dan como una pastillita que tiene, creo que era un isótopo inestable del yodo, pero no es tan importante en realidad, pero tiene un isótopo inestable que decae y al decaer emite un positrón y ese positrón se aniquila dentro de tu cuerpo con un electrón. Y eso emite, como vimos, este rayo de luz, esta energía. Y esta maquinita que está alrededor recibe esa energía. Entonces, básicamente te hace, entre comillas, un rayo X, ¿no? Puedes hacer una imagen de cómo se ve tu cuerpo, pero a partir de luz que sale de dentro tuyo. Y entonces es muy, muy, muy importante esta tecnología en la medicina y se basa completamente en el uso de antimateria. ¿Ya? Y obviamente se hace en cantidades pequeñitas, son unos cuantos, es como un positrón para allá, uno para allá, y ahí sacan una buena imagen. No te van a dar un gramo de antimateria y convertirte en una bomba. pero así es como funcionan, ¿no? Son aplicaciones realmente muy, muy, muy interesantes que tiene la antimateria. Y una última cosa que me gustaría comentar acerca de esto es que la antimateria es exactamente lo mismo que la materia a grandes rasgos. Es decir, tú con antimateria puedes, así como tú con materia normal, juntas un protón y un electrón y tienes un átomo de hidrógeno, tú puedes tomar un antiprotón y un antielectrón y haces un átomo de algo llamado antihidrógeno. Y de hecho hay toda una tabla periódica de la antimateria. Y esa es exactamente lo mismo. Puedes tener anticarbono, antinitrógeno, anti todo. Y en principio podría haberse formado un universo formado totalmente por antimateria. Y de hecho, eso nos lleva al último punto del podcast. Y es lo que se llama la asimetría entre materia y antimateria en el universo. Y con esto los quiero dejar porque al comienzo de nuestro universo, ya al momento del Big Bang, teníamos energías muy, 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 muy altas. Eran energías tan altas que excitaban, ya por favor cálmense, en física excitar significa que le das energía para que ocurran estados nuevos. Básicamente había tanta energía que el mismo vacío creaba pares de electrones y positrones, ¿no? O sea, así como un electrón y un positrón se juntan, se destruyen y sale energía, si tú tienes mucha energía, también puede salir de forma espontánea un electrón y un positrón, ¿ya? Y de hecho así es como se piensa mucho que apareció la materia en el universo. Pero el problema es que actualmente la física dice que siempre aparecen de a pares. O sea, si tú tienes mucha energía, te aparece un positrón y un electrón. O un protón y un antiprotón. Pero te aparecen siempre en pares. Y el tema es que si te aparecen en pares, después se deberían destruir de nuevo y liberar energía. Y de hecho actualmente se piensa que la gran cantidad de energía que hubo al comienzo creó estos pares y después se volvieron a destruir y actualmente quedó como energía simplemente, como fotones, no quedó como materia. Pero el tema es que la física nos dice que se debería haber creado por igual materia y antimateria. Esto es lo que nos dice nuestro entendimiento actual. El tema es que si es que eso fuese cierto, el universo no podría existir, porque se habría destruido todo. O sea que por algún motivo existió una asimetría. Por algún motivo se quiso crear más materia de la que se creó antimateria. Por tanto, después de que se destruyó toda la antimateria que existía, solamente quedó materia y esa forma todo nuestro universo. Pero la pregunta es ¿por qué? Y eso actualmente
nadie sabe. Hay un par de teorías que se están trabajando, en especial respecto a la violación de la paridad de CP, que eso es bastante complejo, no se preocupen. Pero actualmente ustedes probablemente saben lo mismo que yo respecto a esto. ¿Por qué hay asimetría? Es una de las grandes preguntas actuales en la física que se están intentando de resolver. Así que espero que les haya gustado, espero que haya podido explicarlo de una forma más o menos inteligible y voy a estar atento a cualquier pregunta que tengan en el chat.